Pues precisamente Lázaro, dentro del pueblo de Estados Unidos y una de las muchas organizaciones que representan la dignidad del pueblo de Estados Unidos y que representan también la solidaridad con Cuba, es de estas organizaciones que estuvieron, por ejemplo, en el convoy Nuestra América, en la flotilla Nuestra América, es Code Pink, Código Rosado, que es una organización feminista, pacifista, liderada por Medea Benjamin, y que tiene numerosas campañas solidarias, por supuesto, en contra de la guerra, en contra de la agresión contra Irán y en contra del bloqueo contra Cuba. Publicaban recientemente en inglés un artículo que se titula La guerra de Estados Unidos contra los médicos de Cuba, ¿no? Y se centraba sobre todo, en la salida por orden realmente de la Casa Blanca, pero por escrito del gobierno de Jamaica, la salida de la cooperación médica cubana, de los cooperantes médicos que llevaban décadas, por cierto, trabajando en Jamaica, cooperantes médicos cubanos. Y este artículo escrito por una activista de Code Pink está encabezado por una fotografía de una marcha, una caminata de gratitud para agradecer a Cuba todo lo que ha hecho con sus médicos a lo largo de los años. Y dice: los oftalmólogos cubanos en Jamaica son la única razón por la que mi abuela, es un testimonio, no quedó completamente ciega de un ojo después de una cirugía mal hecha en Jamaica. El trabajo que han realizado para los jamaicanos rurales y pobres es inconmensurable. Por cierto, sabido que iban a salir del país los médicos cubanos, había una avalancha, había colas de personas que no pueden acceder a una cirugía oftalmológica a un precio razonable y que de esta manera la tenían gratis con los médicos cubanos. Bueno, pues había una avalancha de personas tratando de que los médicos cubanos en sus últimos días los pudieran atender. Recordemos, Jamaica, Honduras, Guatemala, Paraguay, Bahamas, San Vicente de las Granadinas y Guyana han puesto fin a la cooperación médica con Cuba. Cuba ha realizado 30 millones de consultas médicas, por ejemplo, en Honduras, con 900 cirugías y 80.000 operaciones oftalmológicas. Bueno, son datos realmente impactantes. En Jamaica, el programa oftalmológico ha durado 16 años, con 25.000 casos de recuperación de la vista. Realmente, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos se empeña en chantajear y amenazar a estos gobiernos del Caribe y de América Latina para que rompan estos acuerdos con Cuba? Bueno, el argumento es que no, los cubanos son esclavos que van a esos países. Bueno, me parece que realmente es una esclavitud de un nivel de eficiencia y de eficacia que ni en la historia de los movimientos de esclavos, ¿no? O sea, que hayan podido convencer a miles y miles y miles de cooperantes médicos para ir de esclavos a los países sin rechistar. Porque y firmando un documento, contratos en los que están sus condiciones. No, mira, lo que quieren destruir, aparte de un ejemplo absolutamente palpable de solidaridad e internacionalismo que cala en el alma de millones de personas como estos jamaicanos que iban en la caminata de gratitud, aparte de eso, hay que decir que el gobierno de Estados Unidos necesita destruir cualquier tipo de ingreso, sea poco o sea mucho, que recibe el Ministerio de Salud de Cuba para su sistema de salud pública. Que ahí está en el origen, o ese es el origen de los gravísimos problemas de salud pública que hay actualmente en Cuba, añadido, por supuesto, a la destrucción de otras fuentes de ingreso como es el turismo, como son las remesas y tantos otros misiles que ha disparado el gobierno de Estados Unidos para destruir y devastar la economía de Cuba. Y luego poder decir
que es que el sistema cubano no Es funciona. un estado fallido. Es que Cuba es un estado fallido. Bueno, Es demencial totalmente. y la gente se lo traga con patatas. Es tan idiota algunos, ¿eh? Y son tan vergonzosos otros, habiendo nacido en Cuba, viviendo fuera, que se tragan todo este bochorno, ¿eh? Que no, que lo hacen por los médicos, ¿no? Pero si los médicos están encantados de ir a cualquier país, primero, solamente partiendo, o sea, descartando, vamos a decir, lo que es esencial y fundamental, que esas personas van con un sentido solidario, ¿eh? Es un alimento para su propio alma, pero incluso descartando esta parte, aunque solo nos fijemos en el lado económico, los médicos cubanos tienen un estipendio, tienen una, digamos, una motivación también, bueno, mejoran sus salarios, etcétera, pero es que además están colaborando con su país en mantener el sistema de salud pública y en algunos países de una manera contundente, porque Cuba tiene acuerdos médicos no solamente con países más pobres, tiene convenios médicos con Qatar, con Sudáfrica, tuvo en su momento con Brasil, que aportaban una importante cantidad de dinero al sistema de salud de Cuba. ¿Pero qué es lo que dice el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo miente? Miente. Que ese dinero es un negocio del gobierno cubano. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ese dinero? ¿En qué cuenta? ¿Quién es el funcionario del gobierno cubano? ¿Quién es? ¿Será el presidente Díaz-Canel? ¿Serán los ministros? ¿Tienen, no sé, grandes mansiones construidos con esos dividendos? Mira, si eso fuera así, hace años que esa información la tendríamos, porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos consiguen lo que les da la gana y eso también. No hay ninguna cuenta, no hay nada. Lo que hay es un ingreso al sistema de salud pública de Cuba que ha sido destruido, que eso es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Sí, pero fíjate hasta dónde llega la estulticia o sea, la mentira está en su máxima expresión en el accionar de estos incalificables personas. Son gente que están llenas de odio, de maldad y que tratan por todos los medios de romper al pueblo cubano, de asfixiar al pueblo cubano, de que no avance el pueblo cubano para continuar con su narrativa de que Cuba es un estado fallido, de que el comunismo no sirve, que es un sistema que no ha triunfado en ninguna parte, etcétera. Sí, pero con una amenaza permanente encima, con una agresión permanente encima, que está expresada en el bloqueo económico, financiero y comercial, que ya desde 1960 mostró los objetivos que tiene esa política: destruir a la Revolución Cubana y volver a la Cuba neocolonial de antes de 1959. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo Estados Unidos, además, a pesar del poder que tienen los oligopolios mediáticos que está a su servicio, se abre paso con fuerza, con mucha fuerza, a la verdad. Y la verdad está en la solidaridad consciente y de corazón del pueblo cubano, que va a donde tenga que ir a salvar vidas y a mejorar las condiciones de vida de esos pueblos que no tienen esa posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando se gradúa de medicina una persona, un ciudadano de cualquier país del sur, donde va a instalarse generalmente es a las ciudades, montar clínicas privadas o centros de salud privados al cual la mayoría no tiene acceso. Eso no lo ve. Entonces lo que hablan, se llenan la boca de derechos humanos y de toda esa pamplina, porque los mayores violadores de derechos humanos son ellos. Pues hablan de derechos humanos y sin embargo no cuidan o no velan o no protegen los derechos humanos de las personas las cuales son atendidas por los médicos y médicas cubanos. Entonces es la hipocresía andante lo que expresa
no solo el imperialismo de Estados Unidos, sino los que apoyan esas políticas que son criminales. Son políticas criminales. Y los gobiernos de los países que se someten a ese dictado imperial, pues la verdad, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué falta de amor para con el pueblo que supuestamente lo ha elegido.